No, el domingo pues vengo a hablar contigo porque tenía ganas ya de hablar contigo. Como tú sabes que yo no soy periodista, no te voy a hacer una entrevista. Claro. Vamos a tener una conversación, de la cual pues es posible que la gente aprenda cosas que no sabe. Por ejemplo, tú no vienes de la hostelería. Yo no. Tú sí, yo no. No, pero tú no vienes de la hostelería. No. Estudiaste en el... Hice un programa de garante social aquí en el ayuntamiento y de aquí yo me fui a estudiar a la Escuela de Hostelería de Murcia, a la Flota. De allí hice un módulo de técnico en cocina. Muy bien. ¿Cuándo tú acabas todo el curso de cocina? Yo acabé en el 2002, pero bueno, nunca se acaba de... Yo recuerdo, si no me equivoco, me rectificar, que incluso te ibas en el tren, es decir, que no tenía un coche para irse Sí, como ahora. no, me iba en mi coche, Empecé a irme en el tren, pero al mes o por ahí ya tenía mi coche y empecé a irme en mi coche. Trabajaba por las mañanas, o sea, estudiaba por las mañanas y por las tardes, los fines de semana trabajaba. Muy bien, termina en la carrera. Sí, no... Vamos a llevar la termina. Y entonces viene a Rama, esto tiene un poco de pillería todo. Entonces te viene a Rama y te encuentras en un restaurante montado. No. Pues fíjate. Yo terminé mi módulo de garantía social y al terminar mi módulo de garantía social empecé a trabajar en los Bartolos, aquí en Aragón. Mientras que estuve estudiando, estuve trabajando con ellos. Y cuando empecé mis prácticas, pues me fui a hacer las prácticas en el Conde Pepe Amos, en la escuela. Ellos tenían un apartado que le dejaban a la escuela de hostelería y hacíamos prácticas allí. Y me fui a hacer las prácticas allí. Cuando terminé mis prácticas allí, terminé sobre junio por ahí, mientras que estaba haciendo las prácticas, una amiga mía tenía un restaurante en Cieza y me ofreció trabajo para los fines de semana y los días de semana por la tarde. Hablamos como cocinero. Como cocinero. Entonces terminaba de mis prácticas y me iba a Cieza a trabajar. Y terminaba en Cieza y me venía a Gama a dormir en mi coche. Pues así estuve 3 meses y medio que duraron las prácticas. Terminé mis prácticas y al terminar mis prácticas en los dos sitios quería que me quedara a trabajar, pero yo entonces mi cuerpo era aventurero y quería probar otras cosas. Y entonces tenía una amiga que trabajaba en un restaurante en Lopagán, el restaurante Venezuela, y un gran restaurante. Y entonces me fui a trabajar el verano de 2002, me fui a trabajar allí. Estuve todo el verano allí trabajando con esta gente que es una gente formidable. Y cuando terminó el verano también quería que me quedara, pero yo decidí venirme, acercarme más a la tierra porque estaba a 1 hora de camino de aquí y bueno, pues está más cerca de la casa. Entonces decidí venirme a Dama otra vez, pero pensé, digo, voy a ponerme a estudiar otra vez. Entonces fui a la escuela de hostelería y un profesor mío me dice, ¿qué haces por aquí? Digo, pues nada, que me voy a apuntar, voy a hacer pastelería y panadería. Dice, ¿qué vas a hacer tú eso? Digo, sí, porque es que yo... Dice, bueno, tira y echa los papeles y esta tarde te quiero conmigo trabajando en tal sitio. Es un profesor mío. Bueno, pues exactamente, un profesor mío que había sido el año anterior. Entonces, pues, eché los papeles, preparé mi solicitud para estudiar panadería y pastelería y me fui a trabajar con él aquella tarde. Pues yo estaba parado, no tenía trabajo, pues me fui a trabajar con él aquella tarde. Seguramente en la época que más dinero ganaba un poco. Seguramente. Porque trabajaba por horas y me pagaban las horas bien y trabajábamos mucho por las tardes y fines de semana. ¿Tú eres consciente de que todo lo que estás contando no se conoce? Bueno, se conoce una parte, pero es verdad que a lo mejor con tanto detalle como yo te lo estoy contando aquí, no... Yo creo que sí, pues yo tampoco me escondía mucho, pero sí es verdad que no, a lo mejor no se sabe. Que la gente que me conoce sí que lo sabe. A lo mejor no lo recuerda, pero sí lo sabe. Entonces resulta que estuvimos trabajando una temporada con este hombre y en enero
eso empezó en septiembre, en enero me dice me llama un amigo mío y me dice, oye fulano, hay en tal sitio una oferta de cocinero, están buscando un cocinero como tú. ¿Te interesaría? Digo, yo no sé. Allá que me monto en la aparcata una tarde y me voy a Lorca a ver la oferta que me van a ofrecer. Cuando llego y me cuenta el tío la oferta, le dije que sin pensarlo, sí. Sin pensarlo directamente, en la venta que estaba, en Lorca. La que entrada de... Vengo a mi casa y digo a mi madre, digo, oye, que he terminado de estudiar ya. Y dice, madre, ¿y eso? Digo, pues porque me voy a trabajar. Llego a la escuela de hostelería del día siguiente y ya con duda, y ahí la voy a consultar con la almohada para ver si surgió la duda. Y me dice un profesor mío, uno de los que era profesor ese año, y había sido profesor 2 años antes, y me dice, Domingo, ¿tú qué eres? ¿Cocinero o estudiante? Digo, yo cocinero. Dice, ¿te hace una oportunidad de trabajo buena? Digo, sí. Dice, ¿tú para qué estás haciendo panadería y pastelería? ¿Vas a hacer pastelero? Digo, no. Dice, pues entonces tira a trabajar que lo que tienes que hacer. Dice que esto lo puedes hacer siempre. Y así lo hice. Me fui a trabajar, de ahí me vine a inaugurarle a la familia de Ginés, el restaurante Ginés. Me convencieron con cosas que luego no se cumplieron y me vine con ellos. Abrimos el restaurante, estuve ahí 1 año y pico con ellos, 2 años casi. Y cuando ya tenía el negocio levantado, pues me dieron una patada en el culo y salí corriendo. Y entonces, pues pensé que iba a hacer mi capricho, que era lo que toda la vida había querido hacer, que era irme 1 año a trabajar al País Vasco. Y así lo hice, me fui 1 año con Martín Berasategui a trabajar al País Vasco. Dicen que no hay mal que gobierno venga. Es tierra de buenas cosas. Exactamente. Y dicen que no hay más que gobierno venga, así que me vino súper bien que me dieron una patada en el culo esta gente. Me fui, es verdad, pues si era así. Bueno, eso es otra faceta más de la vida. Exactamente, entonces me fui, estuve 1 año. Todo, en un momento determinado. No ando una patada en el culo. No ando una patada en el culo. Está claro. Pues me fui al País Vasco, estuve 1 año con Martín Berasategui, posiblemente sea uno de los mejores años de mi vida, no te voy a decir que es mejor porque pues ha habido años muy buenos de su padre y la paternidad, el año de paternidad no se me va a olvidar en la vida porque ha sido un año muy bueno o tal, pero uno de los mejores años de mi vida de soltero, puedo decir que sí. Tuve 1 año en el País Vasco, conocí un montonazo de gente de todas las partes del mundo, no te voy a decir de todas las partes del mundo. Y bueno, pues la vida, estaba en el País Vasco, estábamos trabajando mucho, y un día me acuerdo que desde aquí me llamaban un montonazo de gente ofreciéndome trabajo, muchacho 20, y que no, y que tal, y bueno, total que al final un día pues ya te calientas y te vas calentando poco a poco y al final decides venirte a tu pueblo, a tu tierra y me acuerdo que me dice mi jefe, cuando le dije que me venía, me dice mi jefe, me puso un mapa del mundo delante y me pregunta, ¿dónde quieres que te mande? Yo le dije, yo qué sé, y hice así, busqué en el mapa, porque era un mapa del mundo pequeño, y señalé a Lama como pude, o Murcia, y pues me vine. Y ya pues empecé a trabajar en Mazarrón 1 temporada, y luego ya fue cuando monté el Cocu. El Cocu, ¿tú lo montas tú o lo montas con ellos? No, lo monto yo. Además sin ayuda ninguna porque hasta el bajo que era de mis padres, yo se lo compré a mi padre antes de empezar. Para pagarlo cómodamente, para pagárselo cuando pudiera o cuando pueda pagarlo, que todavía no lo terminé de pagar, pero el local se lo compré a mi padre antes de empezar, si no montaba aquí el resto. Y empiezan a trabajar de cocinero en tu restaurante. Tengo entendido, en algún sitio lo he oído, que aquí la barra no te gusta. Eso es verdad. A mí me gusta mucho. Creo que la barra, de trabajar en la barra. Sí, a ti te gusta más la cocina. No, hombre, a mí me gusta más la cocina,
que trabajar en la barra o que trabajar en el comedor. Pero sí que es verdad que no me desagrada la barra nada. Pero no es lo tuyo. No es lo mío es la cocina, por supuesto. Y el trato con la gente, que eso también. Exacto. Bueno, Domingo, como has visto, el restaurante lo has nombrado tú y si quieres, aquí no hay ningún tipo de compromiso, si lo quieres promocionar, lo puedes promocionar, aunque no hace falta por tu parte, pero creo que este tipo de organizaciones, pues sabes tú que salen mucho más popular. Exacto. Bueno, pues el restaurante, yo tengo un restaurante pequeño, monté en el año 2007, monté lo que yo decía que era mi capricho y sigue siendo mi capricho. Ahora con menos o con más sinsabores que antes, porque indudablemente la economía está como está y cuesta trabajo, pero tengo un restaurante pequeño con 7-8 mesas en el cual se puede comer desde un menú del día 9,5 € hasta comer a la carta, platos exquisitos en fechas especiales como Día de los Enamorados, Nochevieja, Día de San José, cosas así especiales. Se elaboran menús especiales en los cuales pues, se hacen con degustación y bueno, pues cosas bastante elegantes y bastante bonitas. Se va a abrir más de la barra que aquí. Sí, Escúchame. lo tengo claro. Escúchame, y ahora queremos saber, al menos yo cómo conociste tú a tu mujer. Porque ella es De Portugal, de Lisboa. Ella es de Lisboa. ¿Cómo la conoces tú? Por un fin de semana que fui a pasar un fin de semana a Portugal y la conocí. La conocí y de allí surgió el amor y Y decidiste que era la mujer de tu vida. decidí que era la mujer de mi vida y lo decidimos después, no fue así tan rápido. Pero sí que es verdad que decidimos que nos habíamos conocido por avatares de la vida y que éramos el uno para el otro y sí que es verdad que hasta el momento pues, estamos muy contentos. Decidimos venirnos a Lama, o sea, decidimos que ella se cambiara a Lama porque yo tenía un negocio abierto y pues era interesante seguir con el negocio y bueno, pues decidimos venirnos aquí. Pero no dejo de reconocer que la tierra de ella es una tierra preciosa. Sí, yo la conozco. Y me encanta. No tienes nada que decirme, yo la conozco y también me gusta más mi tierra. A mí me gusta promocionarlo, claro. Pero es verdad que esto en Portugal es porque yo lo he recorrido de arriba a abajo. Y es hacia lo que tiene. Y la gente es como nosotros. Exactamente, si somos buenos. Y te entienden perfectamente. Y bueno, recuerdo que presentaron la tapa, estaba con la baba que se te caía. Estaba a punto de ser padre. A punto de ser padre, me faltaba nada, me faltaban 15 días. Bueno, no lo sabíamos, pero sí que sabíamos que se iba a adelantar la cosa porque bueno, había sido el embarazo que sabíamos que se iba a adelantar. Y bueno, pues así vimos un mes antes de tiempo. Pero tengo una hija preciosa, Sofía, y bueno, pues No, si lo tenemos. Si te ha cambiado está la cara, no más que lo digas. Está claro. Porque bueno, yo soy más adelante que tú, como es lógico, y un hijo te cambia la vida. Lo tengo claro. Yo no sé si la gente lo tiene tan claro, yo sí lo tengo claro. Yo me alegro que lo tengas. Bueno, pues ya está, ya sabéis que estamos en el Cusco y que esto por no hacer una entrevista sino y ahora quiero tu opinión, ¿qué te parece? Muy buena, una oportunidad de hablar de mi vida y bueno, no te viene a deciros que en el restaurante Cocus podéis comer de todo tipo de comida, que no es solamente y por un precio bastante económico, ya te digo que de 9,5 € hasta lo que te quieras gastar. O sea que en el restaurante Cocus no hay un precio, es que es caro, la etiqueta no la han colgado y ya está. No, es caro seguro que te comas. Exacto. Eso lo decía yo ayer en la escuela mojada, entre las bromas que gasto, digo, el médico me ha dicho que no coma hueva ni nada, que no me ha dicho nada de eso, pero bueno.
no puedo probar, y entonces añaco. Y yo le dije al médico que estuviera tranquilo, que con los precios que tienen voy a comer. Claro, porque la mujama, bueno, la mujama no es lo que estamos acostumbrados aquí a ver, la mujama es otra cosa distinta que la he visto en algunos sitios. Y la hueva lo mismo, no lo que nos presentan, que es precioso, que está bueno, que es verdad, pero lo que es mujama y hueva se lo de preparar. Y bien, eso es como el langostino de mar. Igual. Y eso viene a El otro día, no sé dónde vi, no me acuerdo, creo que me acuerdo, pero bueno, no vamos a denunciar a nadie. Había en un cartel, en un sitio ponía langostino de mar menor a no sé cuánto, un precio barato. Y dije yo para mi chaqueta, digo, esto de mar menor tiene poco. El mar menor, o es por lo que ha pasado en el mar menor, o el langostino de mar menor tiene otro precio. Tiene otro precio, tiene otro color. Existe una vela, no se puede... La mojama y la hueva, para comerte una hueva buena hay que pagar, yo aquí la he comprado a más de 70. Exactamente. El kilo. Y esto hay que cortarlo. Y eso hay que cortarlo y perderle y procesarlo y ponerlo, que no... Ahí es donde yo me refería. Que lo que vemos, pues si es hueva y está bueno y todo lo que tú quieras, porque hay mucha razón. Pero lo otro... Y en mojama, pues hay de todo. En mojama hay de todo, ya te digo yo a ti que en mojama a 10 y 15 euros el kilo y en mojama a 35, que es la que está. Está bueno, un poco como un poquito como si nos quieres contar algo más, está bien. No, Paco, yo en principio me ha encantado tener esta conversación, como tú has dicho, contigo, porque las entrevistas las hacen los periodistas, tú lo has dicho. Y bueno, pues me ha encantado tener esta conversación contigo porque he tenido la oportunidad de expresar mis sentimientos. Y lo que ha sido tu vida un poco. Pues a mí no me queda otra cosa que darte las gracias. Igualmente para ti. Nos seguiremos viendo.